Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La minería vuelve a protagonizar la apertura de un informativo. Un día más, 5 trabajadores de la explotación Mina Miura se han encerrado a más de 200 metros de la bocamina de esa explotación. Denuncian que la empresa les debe 12 mensualidades, todo un año de sueldo. Aseguran que no saldrán hasta que haya una solución que pasaría por el abono de las nóminas o el despido, que les permitiría, en este caso, cobrar el paro. José María Pérez es representante de los trabajadores. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se encuentre una solución. Ya sea que se extiendan los contratos, que sería la peor de las opciones, o hasta que se pague y retomemos la actividad, que es lo que queríamos. Y sobre el accidente en la mina de Zarreu, el Principado considera que no existe la posibilidad jurídica de adelantar indemnizaciones a las víctimas del accidente como reclaman los familiares y plantea además el dictamen provisional de la Comisión de Investigación sobre ese caso en la Junta General. Desde la Fiscalía, el fiscal superior asegura que se sigue investigando ese accidente, que se analizan todos los detalles y se valorará toda la documentación. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, señala que para que la Administración reconozca una indemnización se tiene que justificar una relación de causalidad directa entre el funcionamiento de la Administración y el propio accidente en la mina. Se tiene que justificar una relación de causalidad directa entre el funcionamiento de la Administración y la fatalidad, y en ese caso procede el reconocimiento de las indemnizaciones. No existe, en el primer análisis que hacemos, la posibilidad jurídica de un adelanto de indemnizaciones en esos estrictos términos. Palabras del portavoz del Gobierno que han generado un nuevo choque en el seno del Gobierno de coalición a cuenta de este accidente. Desde Izquierda Unida sí ven base para poder indemnizar a los familiares de las víctimas de Zarreu por la vía administrativa. Muestran rechazo, también tristeza ante la postura defendida por el Gobierno de Asturias, por el portavoz del Gobierno de la parte socialista. Este nuevo enfrentamiento ha provocado que Izquierda Unida vaya a reunir la próxima semana a su colegiada para dilucidar, para aclarar todo lo que tiene que ver con este accidente y así tomar decisiones. La FSA también reúne a sus varones, a los municipales, para explicarles la postura del Principado precisamente sobre este asunto. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, insiste en que señalar a personas concretas es irresponsable. Pedir responsabilidades personales a 4 cargos políticos y 3 técnicos de la Administración nos parece de todo punto irresponsable. Bueno, pues así comenzamos Asturias Hoy, que hacemos con Diego Fernández y con Esther Casas en la técnica, con Elia Rivero, con Ángeles García en la locución y redacción y quien les habla al micrófono, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. Los riders de Globo están llamados hoy a la huelga. Sí, son paros para denunciar unas condiciones laborales que consideran abusivas. Denuncian un régimen disciplinario totalmente represivo y que desde que se aplicó la laboralización de los trabajadores hace ya casi un año, Globo ha despedido a la mitad de la plantilla, más de 7.000 trabajadores en todo el país. Mañana hay concentración en Oviedo a las 12 y el domingo paros parciales desde el mediodía. El 30 de abril, elecciones sindicales. Herminio García, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Tenemos las elecciones previstas para el día 30 y será la primera vez que tengamos representación de los trabajadores de los riders de Globo en Asturias. Va a ser el primer comité de empresa. Y fin de la huelga en los autobuses en el Valle del Nalón. Los servicios habituales se retomarán mañana después de que la plantilla haya votado casi por unanimidad aceptar la propuesta del Principado, que pasa por eliminar el servicio de búhos hasta que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los conductores. ¡Ay, madre, aleluya! Que se arreglen y que tienen que mirar por la gente. Porque había mucho problema con que venían tarde y no venían a la hora. Si quitan el búho, pues tampoco se solucionará el problema a medias.
Y atención porque el campanu siguen sin salir en Asturias. Los pescadores muestran hoy máxima expectación para sacar el primer salmón de la temporada. Si a fecha 24 de abril el campanu aún no ha sido capturado, marcando una espera histórica en los ríos asturianos debido a la inusual ausencia de salmones a pesar de las buenas condiciones del agua. Los pescadores se continúan buscando el ejemplar en ríos como el Sella, el Narcea o el Eo. La escasa presencia de salmones hace que se incremente el valor del campanu, el primer salmón de la temporada. Los conservacionistas, por su parte, alertan del colapso del salmón, reclaman una veda total para saber si se puede recuperar. El tráfico. 8:05 de la mañana vamos a conocer cómo se circula por las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Muy buenos días. A esta hora encontrarán circulación lenta en la autovía 66 en los entornos de Coyoto en sentido norte, ya en sentido a Gijón. Mucha prudencia en este punto, ya que esas obras de mejora de la calzada siguen complicando el tramo de la A66. Al margen de ello, no registramos mayores complicaciones en el resto de carreteras asturianas. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Hola, buenos días. Tráfico lento en el acceso a la ciudad por las 2 y la salida del polígono de Ferreros desde Huiter Blanco y el resto de la ciudad buena circulación. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora? Cuéntenos. Pues miren, en este momento tráfico fluido en toda la red viaria, más bien escaso incluso. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Conocemos el tiempo que tendremos en las próximas horas con David Arango. Buenos días. Hola Paula, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada con temperaturas más bajas que las de ayer. Las máximas hoy se van a quedar en el entorno de los 20 grados en la mayor parte del territorio. En principio será un día con algo más de sol en la primera mitad de la jornada. Por la tarde aumenta la nubosidad y hacia la cordillera cantábrica crecerán nubes y podríamos tener algún chubasco en la segunda mitad del día. El fin de semana viene con un tiempo muy parecido al de hoy viernes. Asturias al día. Bueno, ya saben que Asturias al día, desde la Junta General del Principado, allí se encuentra ya Nacio Varillas. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Paula, con la asistencia técnica de Amor Argüelles, como bien dices, programa desde la Junta General del Principado. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, presidía ayer jueves una nueva reunión de la Alianza por las Infraestructuras, protagonizada por la decisión del Gobierno de Asturias de recurrir ante el Tribunal Supremo la prórroga del peaje del Huerna, ante la negativa del Ministerio de Transportes a la solicitud de nulidad de la prórroga de la concesión de la AP66. La oposición lamenta la tardanza en adoptar la medida, cuestiona la utilidad. ¿Cómo lo ven los partidos políticos con representación en nuestro Parlamento? Se lo preguntamos en Asturias al día a los siguientes diputados y diputadas: Ángel Morales, del PSOE, Pedro de Rueda, del Partido Popular, Javier Jové, de Vox, Delia Campomanes, de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, Covadonga Tomé, de Grupo Mixto, en representación de Somos, y Adrián Pumares, también de Grupo Mixto, en este caso de Foro. La segunda parte, protagonizada por la entrevista política desde la Junta General del Principado de Asturias al día, entrevista más pormenorizada, en este caso hoy es el turno de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Estará con nosotros su diputado autonómico, Xabel Vegas. Y en la tercera parte, como siempre, proponemos varias alternativas de ocio para este fin de semana que hoy comienza. En Pravia se celebra este fin de semana los 13º encuentros con la madera que organiza la Asociación de Amigos de la Madera Les Forgaxies. Estará con nosotros su presidente Javier Palacio. Y además, la Andecha Folclor d'Ubieu estrena mañana sábado a las 6 de la tarde en los cines Embajadores de Ubieu el documental Y agora que lo bailen los rapacinos. Va a acompañarnos un representante de la Andecha Folclor d'Ubieu como Octavio Trapiella. Paula. Gracias, Nacio. Como siempre te escuchamos. Buen día. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:09 de la mañana. El Principado considera que no existe la posibilidad jurídica de adelantar indemnizaciones a las víctimas del accidente de Cerreu, como reclaman los familiares, y plantea el dictamen provisional de la Comisión de Investigación.
Desde la Fiscalía aseguran que se sigue investigando ese accidente y se va a valorar toda la documentación. Sí, desde la parte socialista del Gobierno autonómico animan a que las familias de las víctimas de Zarreu ejerzan su derecho a solicitar indemnizaciones al Principado, pero el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, puntualiza que no hay encaje legal para un adelanto de las mismas. Para que la Administración reconozca una indemnización, hay un procedimiento administrativo reglado por ley, donde se tiene que justificar una relación de causalidad directa entre el funcionamiento de la Administración y la fatalidad, y en ese caso procede el reconocimiento de las indemnizaciones. No existe, en el primer análisis que hacemos, la posibilidad jurídica de un adelanto de indemnizaciones, en esos estrictos términos. Tanto el informe de la Inspección de Servicios como el dictamen de la Comisión serán incorporados a la causa que se sigue por la vía penal. El fiscal superior del Principado, Gabriel Bernal, señala que siguen investigando todo lo sucedido. La Fiscalía está investigando y poco más puedo decirle. El fiscal tiene acceso a todo y todo será valorado oportunamente. El Principado insiste en que está comprometido con el esclarecimiento de los hechos para que se haga justicia. Bueno, pues Izquierda Unida sí ve base para poder indemnizar a los familiares de las víctimas de Zarreu por la vía administrativa. Muestran su rechazo, su tristeza ante la postura defendida por el consejero de Hacienda, por el portavoz del Ejecutivo asturiano por la parte socialista. Es una nueva brecha en el seno del gobierno de coalición a costa de ese accidente minero, ya que para Izquierda Unida deben asumirse responsabilidades políticas por todo lo sucedido. El alcance de las mismas las decidirán en la colegiada que se va a reunir la próxima semana. Y los secretarios generales de las agrupaciones socialistas, locales socialistas, se reunirán esta tarde para abordar el contenido precisamente de ese dictamen. Los ha convocado el secretario de organización de la FSA, Luis Fernández Huerga. La cita es a las 6 de la tarde en su sede del Partido Socialista en Laría, en Oviedo. Sí, en la reunión estarán las vicesecretarias generales de la FSA, Adriana Lastra y Dolores Carcedo, dos de las voces con más peso en la federación y que ya han salido al paso del contenido de ese borrador, rechazando cualquier tipo de responsabilidad política o dimisión. La también delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, insiste en que señalar a personas concretas es irresponsable. No se infiere ni del informe de la Inspección de Servicios que encargó el propio Gobierno, ni de las semanas que ha durado las comparecencias en la Comisión de Investigación y tampoco de la investigación judicial, una relación causa-efecto entre las tareas administrativas de la propia Administración y el accidente de la mina, ¿no? Y por lo tanto, pedir responsabilidades personales a 4 cargos políticos y 3 técnicos de la Administración nos parece de todo punto irresponsable. Quien no estará en esa reunión de esta tarde es el secretario general de la FSA y presidente del Principado, que sigue en México. Adrián Barbón visita hoy el Museo Nacional de Antropología, premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2025, y por la tarde estará en el Ateneo Español de México y después se reunirá con la comunidad asturiana en el país para presentarles la marca Alimentos del Paraíso Natural. Pero seguimos hablando de minería porque desde ayer al mediodía una representación de los trabajadores de la mina Miura en Ibias se encuentran encerrados en el interior de la instalación como medida de protesta por el impago de sus nóminas. El responsable de la explotación les debe 1 año de salario. Los trabajadores exigen su abono, el abono de sus nóminas, o en caso contrario, ser despedidos para poder acogerse al paro. 5 mineros de la plantilla de Mina Miura se encuentran, como decimos, encerrados en la explotación para denunciar ese impago de 12 nóminas, medida tomada después de que este martes expirara el plazo acordado con el actual dueño de la mina para el abono de al menos 2 de las mensualidades pendientes. Un incumplimiento más, denuncian, de los muchos que vienen sufriendo en los últimos meses. José María Pérez es representante de los trabajadores. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se encuentre una solución, ya sea que se extiendan los contratos, que sería la peor de las opciones, o hasta que se pague y retomemos la actividad, que es lo que queríamos. Nos ofrecimos desde el principio a que una vez que se nos pagase, aunque fuese un par de nóminas para ir tirando y se fraccionase la deuda, nosotros automáticamente con esa señal de las 2 nóminas, el compromiso y la voluntad de seguir pagándonos mes a mes, volveríamos a trabajar, retomaríamos la actividad y no habría ningún problema. Pero hay que cumplir ese compromiso.
La mina Miura estaba en manos del empresario conocido como Chus Mirantes, que vendió la explotación tras años de problemas financieros. El comprador fue Fernando Martínez Blanco, quien ahora no abona las nóminas a la plantilla. Los encerrados se encuentran a algo más de 200 metros de la bocamina. Fuera les apoyan 4 compañeros que velarán por su seguridad y buen estado. Una medida de fuerza ante una situación, advierten, que empieza a ser desesperada. Y ahora, que era la primera vez en mi vida que me hacía falta coger el paro, pues no puedo porque estoy en esta situación en la que estoy atado a una empresa que no me está pagando y no puedo coger ese subsidio, igual que el resto de los compañeros. Yo tengo mi hipoteca, otras personas tienen hijos, hipotecas y muchos más gastos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Los riders de Globo están llamados hoy a la huelga para denunciar unas condiciones laborales que consideran abusivas. Denuncian que el convenio colectivo de la plataforma lleva caducado desde hace 20 años y que se está ejecutando un régimen disciplinario totalmente represivo basado en reglas algorítmicas. Sí, es decir, que se están achacando a los trabajadores retrasos en el reparto que no son su responsabilidad, sino de los establecimientos que preparan los pedidos o de los problemas del tráfico. Errores que van sumando en la plataforma y que se usan para aplicar despidos disciplinarios. Aseguran que desde que se aplicó la laboralización de los trabajadores en junio de 2025, Globo ha despedido a la mitad de la plantilla, a más de 7.000 riders en toda España. Carlos Sola de la Torre Verdejo es adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Se han aplicado unas condiciones de sanción y de despidos disciplinarios en nuestro ver bastante, cuanto menos fuertes o no amparadas, ¿no?, legalmente, desde el punto de vista de que se le transfiere al trabajador la responsabilidad de que, por ejemplo, no haya suficientes despedidos en la zona donde está repartiendo el trabajador y eso suponga una sanción e incluso esa sanción luego lleve a un despido disciplinario. Asegura que el objetivo de Globo es acabar por externalizar a toda la plantilla y precarizar las condiciones. Dividir, desagregar en 30, 40 empresas subcontratas que tenemos, ¿no?, en el panorama de esta empresa, haciendo el mismo trabajo que se hace en Globo, pero desde otras empresas subcontratas con la misma aplicación, con el mismo algoritmo, con la organización del trabajo de la empresa matriz que es Globo, y eso en buena medida es uno de los ejes fundamentales de la huelga, de decir no a los despidos, decir no al ERE, porque el fin último es externalizar, no es reducir plantilla, no tal, sino que al final se está haciendo lo que nosotros entendemos una cesión ilegal de trabajadores. En Asturias hoy hay 600 riders de Globo censados. Aquí el goteo de despidos está siendo también continuo. Dicen los sindicatos que lo que se está aplicando es un ERE encubierto. Herminio García, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, alerta de lo complicado que es comunicarse con estas plataformas, de lo opaco de su funcionamiento. Es un submundo que nos está explotando en la cara a todos. Y mi temor y mi miedo es que esto se puede estar extendiendo en otros ámbitos. Todo esto de las plataformas, todo esto de las aplicaciones que se están utilizando para gestionar pedidos o trabajos, realmente si no hay una transparencia, si no hay una visibilidad hacia los representantes de los trabajadores que puedan controlar el funcionamiento de estas aplicaciones, puede ser peligrosísimo, Hoy justo arranca la campaña electoral para celebrar el próximo día 30 de abril elecciones sindicales en Globo, en Asturias. Será la primera vez que los empleados de la plataforma aquí en el Principado tengan representación sindical. Tenemos las elecciones previstas para el día 30 y será la primera vez que tengamos representación de los trabajadores de los riders de Globo en Asturias. Va a ser el primer comité de empresa. Y desconvocada la huelga de autobuses en el Valle del Nalón, los trabajadores votaron a favor de la propuesta del Principado que suprime todos los servicios de búho en la zona hasta que las empresas se comprometan a mejorar las condiciones de seguridad de los conductores de los vehículos, las condiciones de seguridad en esos autobuses. El paro se había iniciado a principios de abril. Sí, desde esta mañana se reanudan todas las frecuencias de los autobuses diurnos del Valle del Nalón, a excepción de los que se prestan en servicio nocturno, los denominados búhos. Una decisión respaldada por la totalidad de trabajadores de la plantilla, salvo un voto en blanco.
Luz García es delegada de Comisiones Obreras. Nosotros desconvocamos para que sea un día hábil de trabajo. Entonces ahora le compete a la empresa organizar el trabajo sin los búhos, de momento. Una propuesta que es temporal hasta que el Principado estudie la agresión sufrida por un conductor el pasado 14 de marzo para que se adopten soluciones en materia de seguridad y salud laboral. Los usuarios han recibido la noticia con alegría. Porque había mucho problema con que venían tarde y no venían a la hora. Si quitan el búho, pues tampoco se solucionará el problema a medias. El alcalde de Langreo se muestra crítico con la medida. A nivel regional también se suman Partido Popular y Foro, que consideran que no es la solución y que pierden los ciudadanos. La empresa tecnológica Inetum, con presencia en Asturias, anuncia un ERE que afectará al 5% de su plantilla a nivel nacional. Eso afectaría a 425 trabajadores. Ahora están a la espera de que se constituya una mesa de negociación para conocer más información. Calculan que podría ser para mediados de mayo. La empresa cuenta con una sede en Oviedo con 200 trabajadores y otra en Blimea con unos 60. Todavía, según explican desde UGT, se desconoce el impacto que van a tener estos despidos en el sector asturiano. Eso sí, el responsable del sector de oficina y servicios del sindicato, Gumersindo Álvarez, reconoce que el anuncio les ha pillado por sorpresa y que tampoco saben de momento las razones que hay detrás de esta decisión. Inetum tiene muchos centros por toda España, ¿no? Madrid, Cataluña, Andalucía, Extremadura, y aquí en Asturias tiene 2. Entonces hay como un comité, de todos los comités se reúnen semanalmente. Entonces convocaron uno extraordinario que fue donde lo comunicaron. Y bueno, nos cogió un poco así a los compañeros un poco de sorpresa. No se contaba con ello, la verdad. De momento no dijeron nada. Que bueno, temas de la IA, reestructuración interna de la compañía, que fue lo que comentaban hoy desde Recursos Humanos, pero nada oficial. Y comienza la negociación del ERE de Capgemini, que afectará a unas 750 personas, es el 7% del total de la plantilla. El proceso afectará a 7 centros de trabajo, entre los que se encuentra el de Langreo, que cuenta con 800 empleados. En los próximos días, la compañía informará de los criterios para seleccionar a las personas afectadas. Los sindicatos ya han anunciado que su prioridad es el mantenimiento del empleo y han recordado que Capgemini tuvo en el último ejercicio un beneficio de 1.600 millones de euros. Vamos con más asuntos. Duro Felguera defiende que ya están cumpliendo algunos de los hitos de su plan de reestructuración. Así lo declaró este jueves el presidente de la compañía, Eduardo Espinosa, en su comparecencia ante el juzgado de la mercantil, que debe homologar el plan de viabilidad imprescindible para la continuidad de la propia empresa. Nos lo cuenta Ángela Búrdalo. El plan de reestructuración se está ejecutando según Duro Felguera. Se consiguió el acuerdo con la SEPI para mejorar las condiciones de devolución del préstamo de dinero público. Se vendió el taller de calderería pesada a Indra y la sede de Gijón. Se ha reducido la plantilla. El accionista mayoritario ha comprometido más capital y hay 2 proyectos como Tangil en México. El presidente de Duro Felguera ha sido el primero en comparecer en la vista judicial para homologar ese plan de reestructuración que se presentó el pasado mes de octubre. Es imprescindible para evitar la quiebra. Enfrente, los abogados de 9 empresas acreedoras que quieren impugnarlo, y es que de aprobarse la mayoría de los acreedores no cobrarían nada de lo que se les debe. Los representantes legales de esas empresas han argumentado que el plan no se está cumpliendo, que Duro Felguera está incurriendo en más pérdidas de las previstas y que no se incluye una deuda de entre 100 y 180 millones de euros con la agencia tributaria. Un punto en el que el juez realizó varias preguntas. Duro Felguera explica que son 2 litigios pendientes en los que espera que la justicia le dé la razón y que tienen que ver con la liquidación del impuesto de sociedades cuando se opera a través de uniones temporales de empresas en el extranjero, un asunto sobre el que existe jurisprudencia. Ocho y 23 minutos de la mañana. Asturias pedirá amparo a la Comisión Europea para que agilice al máximo los plazos para conseguir la eliminación del peaje del Huerna. Es lo que se acordó por unanimidad en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, en la que participaron el Gobierno regional, partidos políticos y los agentes sociales. El Principado mantiene además su intención de presentar en 7 semanas un recurso ante el Tribunal Supremo al negarse el Gobierno central a revisar de oficio la prórroga. Alejandro Calvo, el consejero de Movilidad, reconoce, no obstante, que los plazos del Supremo son mucho más largos. Por eso se va a pedir amparo a Europa. Para que agilice al máximo ese procedimiento de infracción, que cuanto antes se convierta en una demanda
al TJUE, al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, porque sabemos que eso nos permitiría agilizar más la resolución. El Supremo tiene unos plazos, estimamos pues pueden ir desde 1 año hasta 4 años. Si esta demanda entra en el Tribunal Superior de la Unión Europea, sabemos que podemos hablar de 10, 15 meses. Y el Partido Popular va a pedir que 80.000 metros cuadrados que pertenecen a Sogepsa se destinen a construir viviendas. Es el anuncio hecho por el diputado José Agustín Cuervans Mons, que también señala que este espacio podría albergar más de 1.000 viviendas. Estas 35 parcelas a las que se refiere el Partido Popular están distribuidas en Avilés, Cangas del Narcea, Mieres Langreo, Gozón Valdés, Parres, San Martín del Rey Aurelio y también el concejo de Villaviciosa. Esos suelos son los que el gobierno de Barbón ha sido incapaz de vender durante décadas. Son actuaciones residenciales que inició Sogepsa hace años, porque como saben Sogepsa hace años que no inicia una actuación residencial nueva, y que son suelo incapaces de vender. Por la página web de Sogepsa me he enterado también, curiosamente, de que están algunas de esas parcelas ahora mismo en proceso, la verdad es que es un poco sorprendente, de subasta. Y el Principado ha levantado las medidas cautelares que afectaban al inmueble de la Barquerina en Villaviciosa. El alcalde señala que los afectados ya podrían acceder para acercar alguno de sus enseres mientras finalizan las obras. Sí, el mismo día en el que el BOE publicaba la orden ministerial que modifica el deslinde, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado adopta esta decisión que desbloquea la tramitación de la licencia de primera ocupación y que permitirá acceder a las viviendas. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, confía en que los expedientes pendientes se puedan resolver con la máxima celeridad posible para tranquilidad de los propietarios y de la empresa afectada y para conceder cuanto antes la licencia de primera ocupación que permitirá acceder a los inmuebles. Estamos lógicamente pues satisfechos de que después de un tiempo de sufrimiento, de zozobra, especialmente para las familias, propietarios y para las empresas afectadas, pues que hayamos llegado a un final feliz. Estamos ante una excelente noticia que esperábamos, pero que se ha producido, como digo, dentro de los plazos que se habían marcado. Y escuchen, la asociación Down Principado de Asturias celebra una jornada técnica y divulgativa para analizar los retos y metodologías del proyecto de vivienda con apoyos, un modelo que busca garantizar el derecho de las personas con síndrome de Down a disfrutar de una vivienda autónoma e integrada en la comunidad. Nos lo cuenta Ángeles García. Después de 13 años, la asociación consiguió que el Principado les cediera un piso en Gijón, en el que viven 3 personas, 2 chicas y un chico con edades comprendidas entre los 28 y 34 años. Están acompañados de un equipo profesional de 4 personas, 2 auxiliares, una trabajadora social y una terapeuta ocupacional que les ayudan a experimentar una vida independiente. Uno de esos apoyos es el de Celia Yuc, que es coordinadora del proyecto. Ellos acuden regularmente a su trabajo, tienen sus responsabilidades, y ahora con este proyecto pues están desarrollando esas capacidades y habilidades que son necesarias para una vida independiente, como encargarse del hogar, ¿no? Y gestionar el dinero y todas las tareas del hogar. Hablamos de un programa residencial comunitario diseñado para fomentar su autonomía e integración social. Es un paso hacia la inclusión real y la autonomía de estas personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, demostrando que es posible ser independiente cuando se proporcionan los apoyos idóneos. Esto pues sí es un paso más para que las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual pues puedan alcanzar lo que significa una vida realmente autónoma, independiente y puedan crear su propio proyecto de vida con esa expectativa de bueno, pues tener un propio proyecto, mejorar su calidad de vida y bueno, pues tener total capacidad de decisión sobre los aspectos de su vida. Se trata de una iniciativa que refleja el impacto positivo que puede tener en estas personas y en la propia familia. A nivel de bienestar personal, pues están ganando mucha confianza, están cogiendo autoestima, están cogiendo seguridad, están pudiendo decidir sobre con quién viven, cómo gestionan su tiempo, en qué emplean su tiempo y cómo organizan su día a día. También, por otro lado, las familias de estas personas, ¿no? Es una satisfacción para ellos poder ver que sus hijos e hijas pues están ampliando, ¿no? sus miras, sus capacidades y están pudiendo desarrollar esa vida independiente. Desde junio del año pasado tienen este piso en Gijón. La idea es poder lograr otro en Oviedo y después extenderse a otros territorios.
RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con otros asuntos. En su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, Mariano Rajoy lo ha negado todo. El expresidente del Gobierno rechaza que existiese una operación política contra Luis Bárcenas y se defiende de las acusaciones contra él que ha vertido el propio extesorero del Partido Popular. Si entre otras cuestiones, Rajoy niega haber recibido pagos de la caja B del partido y haber destruido después las pruebas. Es decir, niega haber destruido documentación en esa trituradora de papel, como apuntaba Bárcenas este mismo lunes en el tribunal que juzga el caso. A preguntas de la letrada Gloria de Pascual sobre esos alias presuntamente atribuidos a Rajoy, como el Barbas o el asturiano OMR, utilizados en la investigación, el expresidente respondía así. Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Niega cualquier atisbo de operación política, asegura que si hubiera tenido pruebas contra Bárcenas las hubiera utilizado. Puedo asegurar que mi tranquilidad era total y absoluta. Es más, no creo que las tuviera, porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos. En todo este tema no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad. Rajoy también niega conocer a Villarejo. Quien sí reconoce haberse reunido con el excomisario en varias ocasiones es María Dolores de Cospedal. La exsecretaria general del Partido Popular dice que siempre fue a iniciativa del excomisario y se desmarca de los presuntos seguimientos a Bárcenas y a su familia. ¿Tuvo usted conocimiento de que en esas fechas se estaba montando un operativo policial de seguimiento al señor Bárcenas? No, yo hasta dudo que eso fuera así, pero bueno, eso es una opinión personal. Y hoy el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y la actriz Elisa Muliá están citados ante el juez que investiga la querella que interpuso el expolítico por presuntas calumnias vertidas por ella al decir que extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la también presentadora. De cara a ese proceso, Muliá ha designado a una nueva abogada, Elena Vázquez, que ha pedido el archivo de la causa al considerar que no hay delito porque no hubo falsedad consciente ni ánimo de difamar. El juez ha trasladado esa petición a la acusación para que se pronuncie. Y aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que la muerte de una mujer ayer en Seseña, en Toledo, es un nuevo caso de violencia machista. Un hombre de 50 años asesinó ayer presuntamente a su expareja de 43 y luego se suicidó. Él tenía antecedentes por violencia machista, se le había impuesto una orden de alejamiento mientras tramitaban el divorcio. Ella estaba en el sistema Biogen, aunque con riesgo bajo, y no tenía medidas de protección. Ayer su expareja la apuñaló en su casa después de agredir también al hijo de ambos. Es la víctima número 17 del año. Recordamos ese 016, teléfono gratuito para denunciar, que no deja rastro en la factura telefónica. Y el abogado del narcotraficante gallego conocido como Matador ha intentado suspender el juicio alegando que la jueza le había tomado declaración como testigo en el caso Pokémon. El miércoles ya estuvo a punto de posponerse la vista tras localizarse herido por arma blanca al abogado de otra de las acusadas. El 27 de septiembre se cumplen 4 años máximos de prisión provisional, por lo que de no haber sentencia Matador podría salir de la cárcel. Si el narcotraficante conocido como Matador sigue sin reconocer su implicación, se le acusa de varios delitos, entre ellos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas. Se le piden 21 años de cárcel. Los agentes de la policía han declarado que le encontraron en posesión de una de las sacas de droga que contenían la cocaína. En total se incautaron, recordamos, 600 paquetes de 1 kilo. Los otros 3 imputados, Luis Vieira, Sergio Esteban y Edgar López, acordaron con la Fiscalía 14 años de cárcel y la expulsión de España a mitad de condena. Este viernes el juicio continúa con el testimonio de agentes encubiertos que participaron en esa operación en Siero. Y María Guardiola toma posesión este viernes como presidenta de la Junta de Extremadura tras ser investida para el cargo con los votos de su partido, del Partido Popular y de Vox, que gobernarán en coalición por segunda vez en la región. Si la estructura del nuevo
gobierno extremeño, tras la elección de Guardiola como presidenta, se conocerá en los próximos días, y bien ya se ha anunciado que Vox dirigirá 2 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. En el pacto de gobierno, la ultraderecha ha impuesto al Partido Popular lo que llama prioridad nacional, un concepto que vincula las ayudas sociales y la vivienda a los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes. Esta idea quieren extenderla a otros pactos de gobierno con el PP. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Se lo contábamos en los titulares. El campanu podría salir hoy. A pesar de que casi no se ven salmones en los ríos asturianos, los pescadores insisten. Hay máxima expectación porque hoy el campanu pueda salir. Es el primer salmón de la temporada. Si a fecha 24 de abril el campanu aún no ha sido capturado, marcando una espera histórica en los ríos asturianos debido a la inusual ausencia de salmones a pesar de las buenas condiciones del agua. Los pescadores continúan buscando el primer ejemplar en los ríos, en el Sella, en el Arcea, en el Eo. La escasa presencia de salmones hace que se incremente el valor del campanu, el primero de la temporada. Los conservacionistas, mientras tanto, siguen alertando del colapso del salmón, reclaman una veda total para poder recuperar la especie. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula el programa de control del lobo del Principado. Medio Rural defiende que es un plan que ya no está vigente y que presentará el nuevo este año como estaba previsto. Las entidades ecologistas anuncian que pedirán responsabilidades por los más de 40 lobos abatidos. Ernesto Díaz es coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. La mayoría de los lobos que han matado a balazos, hay que insistir en ello, porque es una muerte muy cruel la que se les ha dado a los animales, además de los que han muerto envenenados, frutiveados en lazos, atropellados y de otras maneras. Se está matando a animales que seguramente ni siquiera hayan estado implicados en daños. Y acuerdo entre Aseaba y Alimerca para impulsar la carne con el sello 100% raza autóctona, que busca poner en valor la raza asturiana de los valles y servir de incentivo para los ganaderos. La iniciativa garantiza la pureza racial y ofrece mayor transparencia al consumidor. Pero el proyecto ha generado polémica en el sector ante el temor de que pueda afectar a la IGP ternera asturiana y generar además confusión. Desde Aseaba insisten en que no compiten con otros sellos, sino que ponen en valor la raza. Amable Fernández es presidente de Aseaba, Alejandro Fernández, presidente de Alimerca. No venimos a hacer competencia a ningún sello, y el sello que vamos a tratar de comercializar es el sello que marca una raza, no un territorio. Por lo tanto, no venimos a competir con nadie, sino a hacer y poner en valor el trabajo desde el Ministerio, desde la Consejería y desde los ganaderos de una raza que se está empleando dinero en promocionarla e intentar promocionar esos animales. Al día de hoy nosotros casi un 90% de la carne que consumimos ya cumple este requisito. La idea y en lo que vamos a trabajar es combinar tanto el sello o la marca de calidad de la ternera IGP con el de raza autóctona, y al final lo que estamos buscando, pues como siempre, es un acuerdo que revierta en el campo, apoyando al sector primario, poniendo en valor el trabajo de los ganaderos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Las segundas jornadas de Gijón Sol y Eclipses convierten este fin de semana a la ciudad en un punto de encuentro para los amantes de la astronomía y la divulgación científica. Una iniciativa impulsada por la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, junto al Ayuntamiento de Gijón, a la Universidad de Oviedo, al Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias y a la Comisión Nacional del Eclipse, que ofrece conferencias, visita al planetario y actividades para todos los públicos en la Escuela Superior de Marina Civil. Para conocer todos los detalles, hoy tenemos con nosotros a Santiago Gándara, el director del Observatorio Municipal del Monte Deva y vicepresidente de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega. Muy buenos días. Buenos días. Los eclipses generan siempre un gran interés social. ¿Qué tiene este fenómeno que fascina tanto al público? Bueno, los eclipses, vemos eclipses de vez en cuando, pero es que el que nos vino el 12 de agosto es un eclipse total. Claro. El sol va a estar totalmente tapado, veremos la corona solar. Y eso es un fenómeno que ocurre muy pocas veces, ¿eh? El último que pudimos ver en la ciudad de Gijón fue en el 1905. Han pasado 120 años y somos afortunados porque no suelen ser tan seguidos, ¿eh? A veces se dan muy seguidos, pero es habitual que tengan que pasar más de 200 años para poder verlo en la misma localidad. Si uno quiere viajar, los puede ver, ¿eh?
cada 2 años así tienes un eclipse. Estás dispuesto a irte a México, a Argentina, a Australia, claro. Entonces, que hay gente que lo hace, hay frikis, como yo los llamo, que les gusta eso y van. Entonces, estos eclipses totales tienen ese fenómeno en el cielo que yo no he visto ninguno, pero los que han visto dicen, es el fenómeno de la naturaleza que más te impacta. Y además tiene una particularidad, y es que lo puedes prever. Se sabe la hora exacta en la que va a ocurrir, la fecha y la hora exacta. Otros fenómenos en naturaleza, como puede ser un volcán, esas cosas, no las prevés. Pero este sí. Esto sabes que con décadas de antelación, el momento exacto, al segundo, donde lo vas a presenciar. De hecho, a nivel internacional ya hay reservas desde hace 2 años para venir a Gijón a ver este eclipse. Este eclipse coincide que la única zona habitable de forma importante con infraestructuras buenas es España. El eclipse nace allá por el norte de Siberia, cruza por el norte geográfico, costa este de Groenlandia, que hay poca población, toca la costa oeste de Islandia, Reykjavik, ahí sí tendrán eclipse, y además es donde más va a durar, ahí pasa de los 2 minutos la totalidad. Y luego todo el Atlántico y luego España, toda la parte norte de España, el noreste. Hace un círculo, ¿no? Sí, es un círculo y toda la banda del norte de España lo va a coger. Desde La Coruña, o de Santiago de Compostela a Bilbao, ahí entra una banda y esa banda con esa anchura, llévala así, pasando por el norte de Madrid, cerca de la ciudad de Madrid, por debajo de la ciudad de Barcelona y saliendo por la zona de Valencia, hasta las Baleares. Este año, evidentemente, estas segundas jornadas que este fin de semana se celebran, que arrancan dentro de escasamente 1 hora, van a tener evidentemente la mirada puesta en este eclipse del 12 de agosto, como no. ¿Qué debemos saber antes de enfrentarnos a este eclipse y disfrutarlo? Y hay que disfrutar, ¿no?, de este fenómeno. Bueno, pues eso, precisamente, tener conocimiento de lo que va a ocurrir y entender lo que está ocurriendo es por lo que se hace en las jornadas, estas segundas jornadas. Ya las primeras jornadas del año pasado las hicimos pensando siempre en el eclipse. En este eclipse y otros 2 que va a haber en España, el año siguiente en Cádiz también tendremos otro eclipse total, Cádiz y la Costa del Sol. Y al año siguiente ya, claro, después de 2 totales vendrá uno anular. Un anular también es un fenómeno espectacular, pero no tiene nada que ver con los totales. Los totales hay que procurar pillarlos, verlos. Si podemos ver los 2, mejor. Y que todo el mundo lo disfrute, es un recuerdo para toda la vida. Los niños... Hay un peligro al observar los eclipses, como siempre que observamos el sol. No solamente es porque sea el eclipse, no, el sol es peligroso siempre. Pero bueno, cuando hay eclipse nos empeñamos en mirar para él para saber qué está pasando, porque nos estamos oyendo que ocurren cosas. Entonces hay que tomar unas medidas de seguridad muy importantes, pero muy simples. Es tan sencillo como unas gafas de eclipse que se fabrican específicamente para eso. Solamente con ponerse esas gafas es una cosa barata. No creo que superan los 5 euros. Te las pones y puedes ver el eclipse con toda seguridad. Si no tienes las gafas no puedes mirar el eclipse. ¿Qué ocurre? Una cosa que hay que saber importante. Cuando llega lo más espectacular, que es la totalidad, ese minuto o 45 segundos que va a ser en Gijón de totalidad, durante ese tiempo se quitan las gafas. No hay luz directa del sol. El sol será un sol negro. Lo que vemos realmente ahí es la luna en fase nueva. Pero sí veremos la corona solar. Incluso veremos algunas protuberancias de la cromosfera, pequeñitas rojas, que bueno, si estamos buscándolas las veremos. El Sol tiene ahora una parte del eclipse, del ciclo, una parte de mucha actividad y podremos ver esas cosas. Puede ser un eclipse muy completo. ¿Cómo tienen ustedes planificado este 12 de agosto? Bueno, pues lo tenemos planificado pensando en la gente. Para nosotros, los aficionados a la astronomía, una de las cosas que más nos agrada es la divulgación. Yo siempre decimos que en la divulgación, si haces que la gente aprenda cosas, pero el que más está aprendiendo es el que se empeña en explicarlas. Entonces nos encanta hacerlo. Y vamos a hacerlo en combinación con el Ayuntamiento de Gijón. Vamos a intentar dar información a la gente, vamos a estar llevando las cosas. Desde luego hay un interés enorme. De hecho, estamos viendo, ya que se cuelga el cartel en Gijón de completo para ese día,
con precios además bastante altos para ese mismo día, al haber, es el propio mercado, ¿no? Al haber tanta demanda. Hay mucha demanda. Claro, algunos alojamientos, como decía, tienen fechas ya completas. Hace ya 2 años que se han interesado, sobre todo turismo extranjero, visitantes extranjeros que se han interesado por este eclipse. Podemos decir que Gijón es el campamento base, ¿no?, para este eclipse. Y bueno, yo le quería preguntar, ¿es importante la meteorología en todo esto? Muy importante. Bien, hay que estar preparados porque igual está despejado. Hay que pensar en eso. No te estoy diciendo, es que aquí siempre está nublado. Cuidado. Y si está despejado, hay que estar preparados, ¿eh? Bueno, hay una anécdota. En el 1905 fue un eclipse muy parecido a este. La banda de Totalidad cruzó España de una manera muy parecida y se planteó lo mismo. Claro. Hay que irse a León, hay que irse a Burgos, hay que irse a Valladolid. Vean, vale, perfecto, así se hizo. Estuvo en general bastante nublado por toda España, pero el mejor sitio, Asturias, el 1905. ¿Se repetirá eso en el 12 de agosto? Ojalá esté despejado para todos. Si está despejado en Asturias, es el mejor sitio para verlo. Es donde está el sol ligeramente algo más alto sobre el horizonte, eso es una ventaja, se puede observar mejor. Y bueno, Asturias tiene infraestructuras para poder absorber mucha gente. Tenemos que pensar que en Portugal no va a haber eclipse total, salvo un pueblecito allí cerca de Zamora, de la provincia de Zamora. En Andalucía no va a haber eclipse total. En Madrid, la ciudad de Madrid no va a tener eclipse, la de Barcelona tampoco. Francia, Europa, todos estos son sitios que tienen autopistas fantásticas para venir en unas pocas horas de coche o de autocaravana, venir a la franja de totalidad. ¿Quién va a estar en Portugal con su coche en el verano, con su autocaravana, y decir, oye, si me meto en una autopista en 3 horas veo un eclipse total? Todos los que están en Portugal, todos los que están en Andalucía, toda esa gente se va a mover. Europa, no va a haber una autocaravana en Europa que no se venga para España. Porque España está muy bien comunicada, son todo autopistas. Hay que pensar en esas cosas. Y efectivamente, va a ser un desbordado. ¿Vamos a quedarnos de noche, a las 12 de la mañana? Sí, de noche. No, a las 20 horas 30 minutos. A las 20 horas 30 minutos. Por la tarde, no es al mediodía. El eclipse comenzará a las 7:30 de la tarde. Empezará con una fase de parcialidad, donde solamente podremos mirar al sol si tenemos las gafas de eclipse. Luego a las 8:27, a las 20:27, comenzará la fase de totalidad. Ahí tenemos que quitarnos las gafas, porque si seguimos con las gafas nos daremos cuenta de que no estamos viendo nada. Las gafas de eclipse no ves nada con ellas salvo el sol. El sol es el único que tiene potencia suficiente de luz para poder atravesar el filtraje de esas gafas. Cuando el sol está totalmente eclipsado, ya no tiene potencia no hay luz directa del sol. Si sigues con las gafas no ves nada. Y ojo, no puedes seguir con ellas porque te pierdes lo más espectacular, que es ese minuto y 45 segundos de totalidad. Se quitan las gafas, que te equivocas, no pasa nada, te las quitas, te las pones rápidamente, porque te haya pillado el sol unas fracciones de segundo no ocurre nada. El peligro está en que te coja unos segundos. Entonces sí, más de un segundo puede ser muy peligroso. Es decir, que a media tarde, se va a oscurecer y luego va a volver a amanecer. Exactamente, va a volver la luz. Va a volver la luz. Estamos el 12 de agosto, son las 8:30 de la tarde, todavía puede haber alguien en la playa todavía, bastante gente en la playa. Se hará de noche, no va a ser una noche oscura, pero va a ser una noche como digamos que ya lo último del crepúsculo. Hay que estar en un sitio donde el sol se vea bien. Por eso hemos escogido estas fechas para estas segundas jornadas. Ya propusimos al ayuntamiento, vamos a hacerlo a últimos de abril, porque a últimos de abril el sol tiene la misma posición que va a tener el 12 de agosto. El 29 de este mes, ¿no? El 29 de abril, el 28, el 27, el 26, más o menos la posición va a ser parecida, o el 1 de mayo, 2 de mayo, 3 o 4 días por delante, 3 o 4 días por detrás del 29, es válido. Entonces, si en esas fechas que acabamos de decir, tú ves el sol desde la ventana de tu casa, donde sea, donde vas a estar, donde piensas estar porque lo ves cómodo. Si lo ves, lo verás el 12 de agosto. Míralo a las 8:30 de la tarde, porque es el momento donde se va a producir la totalidad, que es lo más importante del eclipse, la totalidad. La segunda parte es otra vez parcialidad. Esa vamos a tener complicado verlo hasta el final. Los últimos cuarto de hora así, igual no lo vamos a perder. Pero bueno, hay una realidad. Si has visto la primera parte de totalidad, de parcialidad, y has visto la totalidad, luego ya todo lo demás te parece poco.
Claro. Seguramente en cuanto empiece la segunda parcialidad habrá una desbandada de gente. Vámonos rápido antes de no coger atasco. Y cogeremos un gran atasco. Todos los que han vivido esta experiencia, que yo no he vivido ninguna, pero los que han vivido, dice, cuando la planificación para ir a verlo, bueno, la gente lo hace de forma escalonada, van el día antes, bueno, la cosa es llevadera. Pero cuando acaba la totalidad, todo el mundo decide marchar a la vez. El colapso en las carreteras en todas partes es exagerado. Hay que estar preparado para eso, ¿eh? Si tú tienes que tomar una medicación, llévatela en el coche, lleva tu botella de agua, llévate algo para comer, el bolsito lleno de gasolina. Piensa que va a ser un atasco monumental. Estos días 29, 28 de este mes, que el Sol va a estar ocupando la misma posición que el 12 de agosto, ¿es útil para practicar, para prepararse para el 12 de agosto? ¿Son importantes este tipo de fechas para, bueno, pues estar preparado, buscar el mejor enclave, por ejemplo? Claro, bueno, es que no te puedes arriesgar a un sitio sin haber comprobado que es válido el sitio, ¿eh? El Sol va a estar 10 grados sobre el horizonte. No es una altura poco apreciable, pero no es mucha. Si tienes algunas montañas, algunos árboles, algún edificio, cuidado. No vaya a ser que estás ahí esperando, a las 7:30 ves cómo el Sol empieza a eclipsarse y cuando va llegando la totalidad no vaya a resultar que el Sol se mete detrás de una montaña. Claro, porque además estaría ya en las últimas horas de luz, ¿no? Y no hay tiempo de reacción. No te vas a... Entonces, ahora hay que mirar dónde puedes verlo y ya, si ves que es un sitio factible, cuando llegue el momento, no te muevas de ahí. No andes con el coche. Oye, es que dicen que un lugar que va a durar 2 segundos. Ni se te ocurre ir para allá. Que luego no vuelves. Claro. Asturias entera es válida. Santander es válido. Bueno, quizás en Santander tengan 20 segundos menos que nosotros. ¿Qué más da una hora, 1 minuto 45 que 1 minuto 35? ¿Qué más da? En estas jornadas habrá una exposición con carteles, con paneles informativos, que se va a poder ver en ellos. Se va a informar sobre este eclipse. Todo el tema del eclipse, lo que es relacionado con el eclipse, el Sol, el sistema solar, todo eso lo tratamos ahí. Los medios que nos brinda la red para tener información, para saber dónde va a estar el Sol en ese momento, simulaciones, todo eso hemos preparado unos carteles informativos para que la gente vaya mirándolos, y los de Omega estaremos por allí alrededor para que todo lo que nos quieran preguntar nos pregunten. Y también tendremos conferencias de destacados astrónomos profesionales. Y también en la Escuela de Marina el domingo habrá una observación solar con telescopio. Con telescopios preparados para el Sol. Los prismáticos, los telescopios, cualquier aparato óptico no sirve para mirar el Sol. Son fatales, te van a dar son peligrosísimos. Sin embargo, hay formas, hay métodos para poder preparar un telescopio para observar el Sol. Son unos filtros que muchas veces valen más que el propio telescopio y con los que estamos equipados. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Le agradecemos un montón que haya venido hasta aquí, hasta los micrófonos de RPA, que hayamos podido hablar sobre este eclipse, que desde luego que de aquí al 12 de agosto probablemente sigamos hablando de este eclipse, porque desde luego que está generando un gran interés tanto en Asturias como en el resto de España y desde luego en el mundo. Santiago Gándara, director del Observatorio Municipal del Monte Deva, vicepresidente de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, muchísimas gracias por acercarse hasta aquí. Sabemos que ahora empiezan las jornadas en unos minutos. Ahora voy para allá. Encantado de venir, siempre que queráis contactar con Omega, llamarnos, que venimos para acá encantados. Muchísimas gracias, Santiago. A vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con los deportes que nos trae Fernando García de Dios. Muy buenas. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Anoche el Real Oviedo empató a 1 en el Carlos Tartiere frente al Villarreal. Se adelantó el conjunto grogueta desde el punto de penalti, pena máxima que tuvo que repetirse tras una polémica decisión arbitral. El gol de los azules llegó en la segunda mitad tras un disparo de Chaira que acabó chocando en la pierna de un defensor castellonense. Pese al punto sumado, el Oviedo mantiene la misma distancia respecto a la permanencia. Javi López, defensa de los oviedistas. Es verdad que todo lo que nos sea sumar de 3 no es suficiente para nosotros. Es verdad que el equipo dio la cara hoy, luchamos hasta el final, sobre todo en la segunda parte fuimos muy protagonistas con el balón y intentamos darle la vuelta al partido.
y bueno, ahora hay que mirar hacia adelante, hacer bueno el punto el domingo, intentar ganar a Leche como sea y lo que te digo, ahora hay que sumar de 3 como sea. Brian Oliván es duda para la visita del Sporting al Córdoba fijada para el domingo a las 2 de la tarde. En caso de que no llegue el lateral zurdo catalán, su puesto será ocupado por Diego Sánchez. Desde el vestuario mantienen la fe en las matemáticas y no tiran la toalla. Se mantiene un ápice de ilusión por disputar el playoff, aunque la estadística dice que los partidos a domicilio no han tenido buenos resultados este año. Habla el extremo Dubasín. No tenemos en la cabeza que si vamos fuera no ganamos, si jugamos en casa ganamos. Sí que la verdad que cuando juegas en casa pues se nota mucho más, ¿no? El juego ha sido mejor que el resultado, ¿no? Y muchas veces no se nos ha podido dar ese resultado. Entonces creo que quedan 4 partidos y no lo hemos conseguido desde enero, pues tocará hacerlo ahora, ¿no? Hay que confiar hasta el final, hasta que las matemáticas digan lo contrario. En Primera Federación Masculina, la Vilés examinará el estado de Viti y Raúl Rubio de cara a su visita el domingo a la noche al Racing de Ferrol. En categoría femenina, mañana sábado desde las 4, el Oviedo jugará frente al Europa en el Requesón. En Segunda División Femenina de Fútbol Sala, el Gaidro Rodiles, tras asegurar su participación en la fase de ascenso, visita mañana desde las 6:30 al Nou Turia. El joven ciclista francés Gabriel Lairac se adjudicó la primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias que unía Oviedo con Beniadonís, un recorrido que se vio recortado debido al accidente de un camión momentos antes de cortarse la carretera. El asturiano Samuel Fernández fue tercero. Estoy muy contento porque cuesta mucho llegar hasta aquí, valoro muchísimo estar bien y haber tenido el día, pero a la vez soy muy competitivo y no sé cuándo va a poder tener una oportunidad así para ganar y jodido, pero bueno. Hoy se celebra la segunda etapa entre Llanes y Pola de Lena. En hockey sobre patines, mañana a la 1 tenemos el derbi asturiano de la Hockey Liga Femenina en Matajove. El Telecable recibe al N Oposiciones Club Patimieres. En balonmano, desde las 4:30, el Lobas Global Ataco Oviedo se juega buena parte de sus opciones de lograr el ascenso. Las de Manolo Díaz ahora son terceras y se las verán en casa frente al Zuazo, que ahora es segundo. Los puntos son los que quedan, tenemos que jugárnosla a vida o muerte, es el partido más importante de la temporada sin duda a día de hoy. Creo que por el nivel de balonmano que estamos mostrando los dos normalmente, los dos equipos, es un partido muy bonito de ver. Por el tema de clasificación, impresionante para la competitividad. Y en categoría masculina, mañana a las 6:30 hay duelo directo por la supervivencia en la División de Honor Plata en Vallovín, entre el Confía Base Oviedo y el Balonmano Soria. Asturias Hoy, en clave económica. Bueno, pues momento de cerrar este informativo analizando la economía. Lo hacemos, como siempre, con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, Paola? Buenos días. ¿Cómo cerramos semana? Cuéntame. Pues va a ser una semana negativa y la empezamos de forma negativa. Vienen los futuros marcando caídas en el IBEX en torno al 1%, un poquito más tímidas en Europa. El 0,60 marca el futuro del Eurostock. Bueno, los inversores, pues después de los mercados alcanzar máximos otra vez históricos finales de la semana pasada, pues bueno, ante la falta de avances en la reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que está ocasionando que el estrecho Hormuz siga cerrado, pues evidentemente los inversores están optando por las ventas y por consolidar pues ciertas ganancias. Volvemos a tener al barril de Brent subiendo, lo tenemos en la zona de $106 de barril. Desde los mínimos que hizo el pasado viernes ha rebotado un 22% en esta semana, ¿no? Con lo cual pues ya vemos un poco el impacto que vuelve a tener y la incertidumbre que vuelve a haber como consecuencia de que no se avanza en esas negociaciones. En positivo sí que hay que leer que Israel y Líbano pues ha extendido su tregua otras 3 semanas, pero yo creo que, insisto, la incertidumbre sigue siendo muy elevada en relación pues con todo lo que está pasando en Oriente Medio. Sí que tenemos que destacar que los futuros americanos vienen en positivo, vienen los futuros sobre todo del Nasdaq subiendo más de medio punto, apoyados
en unos resultados que conocimos ayer de Intel al cierre del mercado, que la están subiendo un 20% más, y todo como consecuencia de que, bueno, parece que la demanda de inteligencia artificial sigue estando fuerte. También las bolsas en Asia han tenido un comportamiento, bueno, mixto, pero hay algunas bolsas más tecnológicas como la de Taiwán que sube 3%, y en el día de hoy pues destacar que vamos a tener alguna referencia importante, indicadores adelantados de ciclo tanto en Alemania como en Estados Unidos, y algunos resultados también importantes como Eni, como Procter & Gamble o Tubacex aquí en España, ¿no? Con lo cual muy pendientes también de todo esto que pueda ir pasando, pero el foco, como siempre, y como hablábamos un poco ayer, en lo que pueda pasar con la guerra en Irán. Bueno, pues José Antonio, gracias como siempre, que tengas un buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Esta noche estará Ismael Serrano en el Teatro de la Laboral, concierto a partir de las 9 de la noche. Nosotros lo dejamos aquí, nos despedimos hasta el lunes. Ahora se quedan con más información en TPA Noticias y con más debate y más reflexión en Asturias al Día, aquí en RPA.